Bien amigos, quería empezar esta segunda parte con el coco, que hemos nombrado continuamente en la primera, pero no habíamos tratado de forma particular. Pues vamos con el coco, origen e historia. El coco te va a comer, te llevará, saldrá debajo tu cama y te cogerá de los pies. Las voces amenazantes de nuestros padres caían sobre nosotros en las noches. Si no te duermes, si no te portas bien, ese monstruo se apoderaría de nosotros y nos haría desaparecer, nos separaría de los brazos de los individuos que nos dieron la vida y llevaría nuestra alma a un plano desconocido. Probablemente para muchos la experiencia no fue tan terrible, pero ese pequeño mito que se ha repetido en múltiples hogares en todo el mundo se transmite por generaciones y es un ejemplo de la función social de las leyendas, a veces para atormentar a niños malcriados y darles un giro en su comportamiento. Todos hemos escuchado la historia del coco. Su condición libre de imagen y peculiaridades le permitía a los progenitores crear cualquier mito alrededor de su misteriosa figura, dotándolo de una infinidad de habilidades, con tal de que el impacto causado a los pequeños corrigiera su mal comportamiento. Y aunque pensemos que es un elemento de la cultura hispana, en realidad es parte de un concepto universal que data de casi un milenio de antigüedad. El coco es un espíritu demoníaco de muchas comunidades y culturas latinas, estrechamente asociado con el hombre del saco. También es una expresión común para una cosa o persona que causa miedo o incomodidad irracionales. De forma muy similar al término bugbear se usa en otras culturas. Coco es un monstruo que existe para imponer tabús y garantizar que los niños duerman cuando se les dice, ya que si los niños desobedecen las órdenes de dormir, se dice que el coco los persigue y puede infligirles una cantidad de castigos horribles. Dependiendo de la historia, se dice que se come a los niños o los aleja para que nunca se los vuelva a ver. Pero Coco también puede surgir como una mujer conocida como Coca. Los dos seres son vistos con extensiones del mismo monstruo y como tal, Coca es poco más que Coco con un disfraz femenino y viceversa. Ambos comparten exactamente los mismos motivos y comportamientos terribles. Si bien es una fuerza de castigo, Coco también es un oportunista y se dice que secuestra y devora a cualquier niño desobediente que pueda encontrar. Esto se ve como una prueba más de que los niños deben preocuparse por sus modales y siempre obedecer a sus mayores, en caso de que Coco esté al acecho sobre el mal comportamiento y los captura para un destino de pesadilla. Bogeyman, del que hablamos, Babu, Buzzman, Bala son algunos de los otros nombres que tiene el protagonista de nuestro primer miedo y sus castigos son diferentes dependiendo del país y los padres que cuenten la historia. En algunas culturas es personificado por un hombre sin rostro, con apariencia ominosa. En otras es un monstruo similar al diablo. No existe un nacimiento claro del mito, situación que lo transforma en un elemento histórico libre de interpretación y a la vez en una curiosidad social. Casi todos sus nombres derivan de una sola palabra en inglés, Bogue, que tiene un vínculo con los duendes. En la cultura europea, alrededor de los años 1500 después de Cristo, surgían historias sobre estos personajes descritos como pequeños hombres con barba y vello en todo el cuerpo. Los relatos narraban que los individuos vivían en los hogares con las familias, pero solo estaban activos de noche, realizando diferentes actividades como limpieza y orden. Entonces pudo nacer el mito en boca de los padres, vinculando a los seres míticos con amenazas. De esa forma el objeto de fantasía tomaba un sentido oscuro, causando un impacto mayor en los niños. Un repaso más profundo sobre la leyenda del coco apunta a cuestiones ligadas a la Inquisición. La vestimenta del coco, cubierto por un largo sayo y una capucha similar a la utilizada por los monjes medievales, indica claramente su carácter de proscrito. En efecto, el coco no lleva ropas de monje, sino las ropas de un condenado a muerte. Los sentenciados a la pira normalmente eran vestidos con un sayo similar al de los monjes y sus cabezas eran cubiertas por un capirote, vulgarmente llamado cucurucho, para dar cuenta de su indignidad y el estado punible de su alma. En este sentido, el coco es alguien cuya identidad
se ve oculta bajo una capucha y que presumiblemente era utilizado por las madres para amenazar a los niños. Imaginemos el recorrido de un condenado a muerte caminando por las calles, encadenado y encapuchado, señalado por las madres como el destino inevitable de todos los que contradicen los mandatos de la Iglesia. La imagen no deja de ser poderosa para la mente de un niño y ciertamente puede llegar a ser muy persuasiva. Según anota Mircea Eliade, la mente infantil se ve tranquilizada por estos estigmas porque lo asisten en identificar el mal bajo una forma definida. La ecuación medieval sería la siguiente: el mal o los males son aquellos sujetos que se visten con sayo y capucha como una parodia de santidad. Otra versión del personaje hizo su aparición en México. El ropavejero, en países de habla inglesa, era conocido como Sackman, hombre del costal, y por lo general se le atribuía un rostro horrendo con brazos alargados. Se amenazaba a los niños con que el personaje se los llevaría a un lugar desconocido. En algunas zonas, este individuo también nació como una contraparte negativa a un personaje amado, Santa Claus, quien en lugar de robarse a los pequeños les da regalos. Existe una representación del coco que todos han visto, las calabazas de Halloween. Esta tradición nació en Irlanda y era una forma de hacerlo ver como una calavera con llamas, debido a que culturas antiguas celtas ponían las cabezas de sus víctimas en lanzas para causar intimidación. De hecho, la fruta tropical del mismo nombre fue bautizada de esa forma por los marineros de Vasco da Gama, pues al verla recordaban la versión que todos conocemos del personaje. Su impacto cubre absolutamente todo el mundo y es increíble que aún se cuente en la mayoría de los hogares. También tiene un impacto cultural profundo que ha relacionado con religiones y credos diametralmente opuestos. Francisco Goya realizó un grabado titulado Que viene el coco, 1799, donde los niños se ven aterrorizados, mientras que la madre parece tranquila, mirándolo con curiosidad. El mismo Miguel de Cervantes usó al personaje en el epitafio de Don Quijote. Tuvo a todo el mundo en poco, fue el espantajo y el coco del mundo en tal coyuntura, que acreditó su ventura, morir cuerdo y vivir loco. Vamos con el coco en España. Del coco tenemos su primera referencia en el siglo XV, a través del cancionero de Antón de Montoro, donde podemos leer: tanto me dieron de poco que de puro miedo temo, como los niños de cuna que les dicen cata el coco. Amedrentar a los niños para que obedezcan es un arcaico recurso. Este personaje era utilizado por los adultos para intimidar a sus pequeños infantes y lograr que se comportaran adecuadamente. El coco nace en una época de superstición, donde se consideraba que el sueño era un estado sensible a la influencia de fuerzas malignas y ocultas. Las primeras experiencias con el coco provienen de las nanas con las que se arrollaba al bebé. ¿Quién no recuerda el canturreo «Duérmete niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá»? O «Duérmete niño chiquito, que viene el coco y se lleva a los niños que duermen poco». Al nombrar al coco damos forma a un monstruo poderoso, peludo, y que robaba niños desobedientes para después comérselos. Este personaje era realmente popular. Sabemos por los cronistas que los españoles que iban con Vasco de Gama a finales del siglo XV pusieron este nombre a un fruto nuevo para ellos, el coco, debido a que era velludo y con 3 agujeros que parecen ojos y boca, asemejándose a la cabeza del ser fantasmal con el que asustaban a los niños. Aún hoy el coco es sinónimo vulgar de cabeza o cráneo. Distintos autores hicieron eco de este personaje, así Lazarillo recogió entre sus páginas: y acuérdome que estando el negro de mi padrastro trebejando con el mozuelo, como el niño vio a mi madre e a mis blancos, y a él no, huía de él con miedo para mi madre, y señalando con el dedo decía: «Madre coco». Poco sabemos de la figura que tenía el coco, solo que debía ser terriblemente feo, algo que popularmente sirvió para definir a cosas o a personas poco agraciadas. Por su parte, en 1611 Sebastián de Covarrubias decía sobre él que en el lenguaje de los niños vale la figura que causa espanto, y ninguna tanto como las que están a lo escuro o muestran color negro. De la anterior afirmación dejaron testimonios grandes escritores como Cervantes. Mira cuántas feas cataduras nos hacen cocos, y Quevedo, que utiliza
al coco de forma cómica en su obra Entremés del niño y Peralvillo, donde es el infante quien echa mano del monstruo para disuadir a unas mujeres que quieren hacerse con su bolsa, diciéndoles: «Dame la bolsa, coco, coco, coco». Asimismo, el Diccionario de Autoridades de la Real Academia Española de 1729 dice que es una figura espantosa y fea, o gesto semejante al de la mona que se hace para espantar y contener a los niños. Federico García Lorca afirmó que formaba parte del mundo infantil lleno de figuras, sin dibujar, y su fuerza mágica es su desdibujo. Etimológicamente se ha querido vincular al griego kakos, deforme, en latín cuculos, capucha, o manducus, que era el nombre que los romanos daban a un personaje teatral que llevaba una máscara de boca grotesca y dientes afilados. Mayor verosimilitud, aunque siempre en el terreno de las hipótesis, tiene la propuesta de Xavier Ballester, 2007, quien, basándose en el Diccionario de la Lengua Caluz de Xavier de la Mar, 2003, hace derivar el vocablo del gálico cocos o cocos con dos Cs, con el significado de rojo, escarlata. Efectivamente, el coco, literalmente el rojo, era un apodo de Marte, dios de la guerra, asociado metonímicamente al color rojo de la sangre. Resulta, sin embargo, difícil de creer que dicha asociación perdurara durante toda la Edad Media solo en España, hasta la aparición del monstruo infantil en fuentes escritas en el siglo XV. Además, en el folclore español y portugués, el coco no es nunca rojo, sino invariablemente oscuro, casi siempre negro, pues se asocia a la oscuridad, las tinieblas y acaso a la muerte, pero no a la sangre. Más peso es posible otorgar a la tesis que emparenta el asustaniños con el fruto del cocotero. En aras a su semejanza metafórica, los tres agujeros de la cáscara del coco recordarían los ojos y la boca de una monstruosa cabeza oscura, con algunos pelos, similitud que ya había anotado Ibn Battuta en el año 1330. Sebastián de Covarrubias, en su Tesoro de la lengua castellana o española, cree que el nombre del coco se lo dieron los españoles por el gestillo que figura con los tres agujeros que parecen ojos y boca, en razón de que hoy ordinariamente llamamos coco una postura de rostro, cual la tiene la mona cuando da a entender está enojada, y hace un sonido en la garganta de coco, de donde se tomó el nombre de coco. Jean Corominas y José Pascual creen que la voz coco podría haber aludido en un principio a cualquier fruto más o menos esférico, y que de ahí se habría originado la denominación infantil de los asustaniños. Posteriormente, los portugueses, y no los españoles como afirma Covarrubias, habrían utilizado este nombre para designar al fruto del cocotero en su primera visita a la India a finales del siglo XV, dado que no existe palabra análoga en ninguna de las lenguas de donde el fruto es originario. Su vinculación con este fruto en modo alguno es una idea reciente de nuestros etimologistas. En 1563 lo manifiesta, por ejemplo, João de Barros. Es en Portugal, de hecho, donde encontramos algunas de las primeras referencias al coco como personaje ficticio maligno. En el auto da Barca do Purgatorio, Gil Vicente presenta a un niño que confunde el diablo con el coco. Así pues, el desarrollo etimológico estaría constituido por la secuencia objeto redondo, asustaniños, fruto del cocotero. Queda, sin embargo, un interrogante crucial: ¿por qué para designar un asustaniños habría que acudir a un vocablo que remite a objetos redondos? Como afirma Covarrubias, el término se hubiera formado a partir del gesto simiesco y del sonido que emitía la mona enojada. Es posible que la emulación del mono, incluyendo el sonido co, 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 sirviera para asustar a los niños, creando con el tiempo un personaje más bien indefinido que sería bautizado con el nombre de Coco. Como veremos, el hecho de que sea imaginado casi siempre bajo una forma homínida y negra y no tanto como alguna criatura bestial apuntaría a la credibilidad de su origen simiesco, lo que no ha sido tomado en cuenta por los etimologistas, cuyos análisis lingüísticos podrían verse complementados con estos datos etnográficos. El primer asustaniños es el coco en las nanas. La primera experiencia con el coco suele provenir de las nanas o canciones de cuna con las que se arrulla al bebé,
Algunas son tan breves como la nana Mi niño que viene el coco, Pelegrín. Aunque la más extendida tanto en Andalucía como en otros lugares de España reza: duérmete niño chiquito que viene el coco, que se lleva a los niños que duermen poco. Como canción para arrullar al niño y que concilie el sueño, la nana es un recurso que muchos autores no han dudado en emparentar con las artes de magos y chamanes, dado que la lenta y monótona repetición de sonidos rítmicos fija la atención del niño, induciéndole a un estado de autohipnosis. El bebé no entiende la letra, pero la amenaza del monstruoso ser que vendrá a devorarle es el contrapunto simbólico a la protección del regazo materno, que calma al niño con una melodía repetitiva y con balanceos no menos rítmicos. Cuando la madre arrollaba a algún hermano menor o cuando alguna tía hacía lo propio con el primito, invariablemente implicaba una amenaza para que el niño se duerma pronto. De lo contrario, el coco vendrá, se lo llevará, incluso lo devorará. Duérmete niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. Su principal potencia siniestra viene dada por la inconcreción de su naturaleza. Federico García Lorca, atento siempre a los matices de la cultura popular, supo ver lúcidamente que la fuerza mágica del coco es precisamente su desdibujo, como os decía antes. Nunca puede aparecer aunque ronde las habitaciones, y lo delicioso es que sigue desdibujado para todos. Se trata de una abstracción poética y por eso el miedo que produce es un miedo cósmico, un miedo en el cual los sentidos no pueden poner sus límites salvadores. Sus paredes objetivas que defienden dentro del peligro de otros peligros mayores porque no tienen explicación posible. No obstante, la estratégica inconcreción con que los adultos producen el coco no es óbice para que la imaginación infantil identifique ciertos rasgos, incluso los corporice, haciéndolo así cognoscible, real. En Asturias, escribe Servando Fernández Méndez, al coco se le conoce como un gigantón de ojos como el fuego, boca despuerta, estómago descomunal, muy peludo y negro como el tizón, que actúa por las noches llevándose a los niños que no comen bien. Los testimonios muestran ciertas diferencias con respecto al imaginario del miedo en otras latitudes. En Andalucía se le suele retratar como un hombre grueso, feo, peludo, sucio, vestido desaliñadamente, con ropas oscuras, mayoritariamente negras. Desde luego, la imaginación infantil apenas tiene límites, y así hay quien lo rememora enano, calvo, incluso azul o blanco. Sin embargo, en conjunto se repite una serie de rasgos. Uno de los más frecuentes es la oscuridad. Efectivamente, la indefinición a la que aludíamos anteriormente deviene de que el coco es, en cierta medida, la esencia misma del miedo a la oscuridad, un sentimiento acaso universal, primario, arraigado en todos los niños, que las culturas han encarnado en genios, monstruos y personajes concretos. Durante mucho tiempo la madre o la nodriza han sido las primeras en culturizar ese miedo natural. Unamuno sugería que el coco es el primer esbozo infantil del que surgirán después el demonio y Dios, y el cuarto oscuro se convertirá en el infierno. En todo caso, es evidente que por su asociación con la oscuridad ha sido imaginado durante siglos como un ser negro. En su tesoro de la lengua castellana o española, Covarrubias alude a ello, apuntándose de paso a la etimología africana. En el lenguaje de los niños vale figura que causa espanto y ninguna tanto como las que están a lo oscuro o muestran color negro, de Cus, nombre propio de Cam, que reinó en la Etiopía, tierra de los negros. Desde luego hay multitud de seres mitológicos caseros en toda España y aun en toda Europa, como las diferentes versiones de duendes que hacen diabluras en las casas, pero estos no se convierten en asustaniños. Como un paradójico extraño en el hogar, el coco mora en lugares periféricos secundarios de la casa, como son también a veces enigmáticos la azotea, el ático, el corral, el patio, el sótano. Este último lugar, privilegiado con ciertos rincones sombríos e íntimos, se esconde bajo la mesa, la cama o en un armario. Muchos asustaniños realzan con su evocación la distinción entre el espacio externo, potencialmente peligroso e invasor, y el espacio cotidiano, confortable, seguro, cálido, del regazo materno.
Pero en el caso del coco, este espacio se muestra también frágil, amenazado por el que, siendo monstruoso, es sin embargo humano, no formando parte de la familia, puede estar oculto en la oscuridad de algún rincón de la casa, o por lo menos ronda cerca, no habiéndose visto nunca. Aparece en las nanas o en los relatos de los adultos. Su hábitat es así paradójico, dado que el ámbito doméstico es el entorno seguro, pero solo bajo la protección y guía de la madre y otros parientes particularmente femeninos, que se contraponen a los asustaniños masculinos. En esa singular ambigüedad entre lo real y lo imaginario, lo normal y lo anormal, lo visible y lo invisible, lo humano y lo bestial, radica la eficacia y perdurabilidad del coco. La particular teralogía de cada asustado revela en el fondo ansiedades y miedos que, aunque cambiantes, siguen mostrando singulares continuidades en el juego de las semejanzas y distanciamientos con el cuerpo humano, que han alentado la creación de monstruos. A pesar de que se han modificado sustancialmente las tácticas de educación y control y de que el coco siga metamorfoseándose incansablemente, su actualidad sugiere que no han muerto del todo ciertas fantasías, ansiedades, miedos, incluyendo el ancestral terror al rapto del niño, que puede seguirse en mitos y leyendas y todo tipo de literatura. En Asturias, por ejemplo, se cree que algunos seres mitológicos, como las sianas, pueden dejar a sus vástagos en las cunas de algún bebé y raptar a este. A diferencia de estas figuras mitológicas, el coco no tiene credibilidad para los adultos. Su amenaza es considerada un recurso ficticio para asustar al niño. No existe más que la imaginación. Sin embargo, hay elementos comunes que delatan una misma representación del cuerpo del otro, o del otro. Ambos son humanos, sombríos, sucios y pertenecen a lo que, sin dejar de tener aspecto y comportamiento humano, se quiere plasmar como peligroso, discordante, grotesco. A menudo se ha dado por muertos ciertos seres mitológicos que corresponderían a una época sumida en las supersticiones. De ahí que para el niño moderno solo pervivieran el ratón Pérez y los Reyes Magos. Sin embargo, los asustaníos tradicionales han seguido haciendo de las suyas en el siglo XX y lo que llevamos del XXI, y que alguno de ellos, caso del coco, sigue vivo aun cuando es objeto de actualizaciones bajo nuevas formas imaginarias que provienen de la pantalla televisiva, el cine, los videojuegos e internet, lo que demuestra la sempiterna mezcolanza folclórica de tópicos, personajes, relatos e imágenes. El relato oral no ha muerto, aunque hoy se ve necesariamente influido por el mundo de imágenes mediáticas. El viejo folclore sigue transformándose y lo hace hoy a través de resemantizaciones locales con los personajes terroríficos de la industria global de la cultura y el ocio, que por otra parte sigue recurriendo a leyendas, cuentos y asustaníos tradicionales para inspirarse en sus nuevas creaciones. El coco, en su fascinante indefinición, sigue permitiendo nombrar lo otro bajo una categoría lo suficientemente flexible para que quepan las fantasías y miedos de cada cual bajo un ser familiar e insólito, lo que ha generado esa mezcla de repulsa y fascinación que ha singularizado siempre la otredad representada bajo el signo de lo humano pero monstruoso. Esta figura ficticia de origen ibérico se extendió a Iberoamérica a través de españoles y portugueses. Pero ese coco que tantas veces nos asustó se hizo viejo. Con el transcurso de los años fue cayendo en el olvido, permaneciendo quizás en algún rinconcito oscuro, aún sin evaporarse de nuestros recuerdos de niños. Pues quería comenzar este programa precisamente aclarando un poco, más o menos, las distintas teorías etimológicas sobre el coco, entre otras cosillas.